Los saludo de una manera muy especial en este día 2 de mayo del año 2022, un día nuevo que nos regala el Señor para darle gracias, para bendecir, para alabar su santo nombre, para que vivamos en esa gratitud constante por todas las bendiciones que derrama sobre nuestras vidas. Hoy damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque nos hemos despertado a un día nuevo, nos hemos despertado a este día lleno de luz, lleno de sol, lleno de claridad, lleno de bendiciones. No importa cuál sea la situación por la que estemos pasando, hoy debemos llenarnos de mucha gratitud hacia el Señor, nuestro Padre Celestial, porque nos da esos regalos tan maravillosos como en nuestra familia, como en nuestra vida misma. Hoy podemos mirar tantas bendiciones que tenemos y que quizás muchas personas no las tengan. Por eso, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos a todos los que están tristes, a los que están en agonía, a los que están en depresión, en angustia, en soledad, en ruina quizás, en escasez, sin trabajo, en enfermedad, en duelo. Pedimos al Señor que llene con el Espíritu Santo los corazones sufrientes, esos corazones solitarios que están apartados de la gracia de Dios, esos corazones en esas personas que dicen no creer en Dios o que aunque creen no son obedientes a su palabra, esas personas que dicen querer pero no tienen un conocimiento claro de quién es Dios, qué puede hacer en cada una de nuestras vidas. Por eso hoy damos gracias y pedimos que la presencia del Espíritu Santo, quien es el que nos muestra y nos revela la verdad de la palabra, en este día nos enseñe y nos muestre qué quiere que nosotros aprendamos en este día con base en su palabra, ese alimento espiritual que forma nuestro carácter en Cristo. Y por eso entonces le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento y nos revele a través de su presencia lo que quiere que nosotros aprendamos en este día, recordándonos, enseñándonos y recordándonos lo que Jesucristo dijo a través de su palabra. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que aseguraban: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 119. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan,
capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos le vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había más que una lancha y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Les aseguro, me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos limpias, nos lavas, nos purificas de todo pecado, de toda inmundicia, de toda idolatría. Gracias por no recordar nuestros pecados, Señor, y mandarlos al fondo del abismo cuando los confesamos y no volverte a acordar de ellos. Hoy te queremos decir, Señor, que queremos caminar en la voluntad tuya. Haznos conocer, Señor, regálanos esa gracia de conocer tu voluntad para caminar en ella. Te damos gracias por tu palabra, Señor, esa palabra que nos llena nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, y que nos hace caminar según tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, hoy nos muestre, nos enseñe lo que tú quieres que nosotros hagamos en nuestro diario caminar. Ayúdanos a ser obedientes en tu palabra. Apártanos del camino falso y danos la gracia de tu voluntad. Ayúdanos a escoger el camino verdadero y que deseemos cumplir de todo corazón tus mandamientos. En este día quisiera resaltar algo que es muy importante. En el Salmo dice: «Dichoso el que camina en la voluntad del Señor». Y en el Evangelio Jesús está recriminando a los que lo buscan únicamente por los favores, únicamente porque les ha saciado su hambre, porque les ha cubierto sus necesidades. Pero no lo buscan porque realmente crean y comprendan que Él es el fundamento de nuestra vida. Hoy la palabra nos está invitando entonces, como dice en el Evangelio: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Trabajen no por el alimento que perece. Nuestra vida muchas veces está basada en un salario, está basada en unos ingresos, está basada en la satisfacción de las necesidades materiales, de las necesidades físicas, en las necesidades del cuerpo, en las necesidades de nuestros hijos, del alimento, de la educación, de la salud, en las necesidades de cubrir de pronto una enfermedad, o de cubrir una universidad, o de obtener un salario. Y eso no está mal, porque pues vivimos en un mundo donde necesitamos cubrir esas obligaciones fundamentales o obligaciones básicas de nuestro cuerpo. Sin embargo, a pesar de que necesitamos eso, es más importante trabajar, como dice acá el Evangelio: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. No nos está diciendo que no trabajemos para obtener un salario, que no nos eduquemos, que no estudiemos, no. Nos está diciendo: es más importante ese alimento que perdura para la vida eterna. En el Evangelio de Mateo entonces él dice: trabajen en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura.
Y le preguntan entonces al final del Evangelio de hoy, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Entonces, una cosa quiere el hombre: satisfacer sus necesidades fundamentales de casa, de techo, de educación, de alimento. Eso, vuelvo a decir, es importante, pero no es lo fundamental. ¿Por qué? Porque miremos que cuando trabajamos por un salario, por ejemplo, nos esforzamos muchísimo, muchas veces dejamos a la familia, muchas veces nos dedicamos tanto al trabajo que olvidamos cuáles son las cosas importantes: una casa, unos hijos, una familia, un esposo, una esposa. Entonces trabajamos para conseguir las cosas que se han de perder, las cosas que las consumimos. ¿Cuántas personas no trabajan por un salario? Y el salario les dura 2 días. Entonces la felicidad de trabajar les dura esos 2 días. Y ya después, el resto del mes, están trabajando con aburrimiento, con desgano, con desánimo, porque el único día que realmente le encuentran satisfacción y placer a trabajar es el día que reciben su salario. Pero cuando nuestro trabajo se convierte como en una misión, entendiendo que es el servicio a las demás personas, así sea la labor más sencilla que tengamos, pero lo hacemos con esa concepción de servir al otro, de ayudar al otro, no solamente por un salario, sino por la satisfacción de servirle a la otra persona, nuestro trabajo se va a convertir en algo muy importante y que nos va a llevar a llenarnos de esa satisfacción espiritual, de esa satisfacción interior, de haber servido a otra persona, de haber llenado, haber cubierto la necesidad de otra persona, haber dado un consejo, haber dado un abrazo, haber dado una sonrisa a otra persona. Eso es más satisfactorio que cualquier cosa. Entonces dice el Señor cuando le preguntan qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere. Y responde Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. La obra que Dios quiere es esta. ¿Qué es una obra? Pensemos en una edificación. Una edificación digamos, la construcción poco a poco, con esfuerzo, que tiene varias etapas, por ejemplo, de planeación, de ideación, de contar con los recursos que se tienen, qué es lo que yo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, dónde lo quiero hacer, cuándo lo debo hacer, con qué lo voy a hacer. Todas esas son aspectos que se tienen que planificar cuando se va a hacer una obra. ¿Qué es lo que yo quiero realmente hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? Eso es todo lo que tiene que ver con la ideación, con la planificación de una obra. Luego tengo que mirar en la ejecución de esta obra qué recursos tengo, qué es lo que necesito conseguir, cuándo debo conseguirlo, cómo debo conseguirlo, etc. Pero una obra se construye poquito a poco. No es una obra que sea de un momento a otro, sino, repito, es algo que se va construyendo poco a poco. Y entonces lo que la palabra está diciendo es eso: la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que el Hijo, en el que Él ha enviado. ¿Quién es el que Él ha enviado? Jesucristo es el que descendió del cielo, vino a la tierra. Ese pan que alimenta es el pan bajado del cielo, que es Jesucristo mismo, el que nos alimenta, el que nos nutre, el que nos llena y nos satisface todas nuestras necesidades. Entonces, primero, trabajar en esa obra de Dios, que es que creer en nuestro Señor Jesucristo. Y para creer en Él tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, porque esa es la fe. La fe es creer en el Padre, creer en el Hijo, creer en el Espíritu Santo, creer en la Iglesia, creer que es una santa, católica, apostólica, creer en la resurrección de los muertos. Eso es lo que nosotros recitamos en el credo, que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, que creemos en que hay un solo bautismo, que creemos en que hay una sola, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. En eso es lo que nosotros decimos que creemos. Pero tenemos que hacerlo parte de nuestra vida, parte realmente de nuestra esencia. Porque a veces recitamos mucho con palabras,
pero no ejercitamos esa fe, no ejercitamos en lo que yo creo. Por eso el Señor nos está diciendo, la obra que Dios quiere es esta, que crean en quién, en Jesucristo. Y creer no es un acto espontáneo, creer no es un acto que se va dando de un momento para otro, sino es un proceso. Es un proceso a través del cual nosotros vamos abriendo nuestro corazón en ese caminar diario, en ese caminar de fe. El oír la palabra de Dios es muy importante porque es lo que nos hace crecer en la fe. Entonces, en la oración, en los sacramentos, en acudir a la Eucaristía, que es el culmen de toda nuestra fe, de saber que Jesucristo está en la Eucaristía, que Jesucristo es el pan, es la sangre, es el cuerpo, y que Jesucristo habita allí en ese lugar y que es el alimento que nos nutre diariamente. Por eso es muy importante que nosotros creamos en eso, pero para eso hay que trabajar, hay que construir el día a día, el momento al momento, porque repito, creer no es un acto espontáneo, sino es una construcción. Y para eso miren lo que nos dice el Salmo, en el Salmo 119. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. La palabra de Dios es muy importante que nosotros la meditemos, que la reflexionemos y sobre todo que la incorporemos a nuestra vida, a nuestro diario vivir, para que realmente podamos decir que estamos construyendo esa obra que Dios quiere, que creamos en su Hijo Jesucristo. Por eso vamos a orar en este día. Vamos a decirle, Padre Santísimo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a trabajar, Señor, no por aquellas cosas que perecen, aquellas cosas que se desaparecen. No nos dejes trabajar, Señor, simplemente por algo que podemos malgastar, sino ayúdanos a trabajar, Señor, en la obra que tú quieres, que es creer en tu Hijo Jesucristo. Aumentanos, Señor, la fe, el deseo de conocer tu palabra. Aumentanos, Señor, el deseo de reflexionarla, de aplicarla en nuestra vida en diaria, en cada paso que nosotros demos. Que tu presencia, Señor, sea realmente la delicia en nuestra vida. Que seamos dichosos al caminar en la voluntad tuya, Señor. Enséñanos cuáles son tus caminos. Enséñanos, Señor, que podamos meditar tu palabra para que nos demos cuenta de tus maravillas. Apártanos del camino falso y danos la gracia, Señor, de tu voluntad. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.